partículas, entonces. Yo voy a poner la pizarra, que ya tengo algo más o menos escrito para empezar. A ver, la voy a compartir, así ustedes ya me dicen cuando la ven. No sé si se ve ahí. Sí, se ve perfecto. Sí, ahí se ve. Muy bien. Bueno, acá lo que yo hice un gráfico para que ustedes se ubiquen, donde aparece una congregación, por ejemplo, de partículas en un sistema de referencia en el plano, ¿no? Para hacerlo fácil y no abundar con más cosas, X e Y. Sí. A ver, en la física cuando se habla de sistema de partículas, se habla de congregación de objetos, por ejemplo. Una partícula pueden ser objetos, pueden ser algo muy diminuto, puede ser cualquier cosa, mientras se mantenga esa cosa no se deforme. No sé si se entiende lo que digo. Es decir, por ejemplo, Sí, ¿qué sí. no podría ser esto? Una gelatina no podría Una ser porque es gelatina. algo deformable. ¿Tá? Eso no podía ser porque una gelatina no cumpliría con la idea de partícula. O sea, algo que tenga deformación no sería una partícula. En realidad todos los objetos tienen algo de deformación, nada es completamente rígido, pero acá estamos pensando en objetos que son prácticamente rígidos. Esa sería la idea, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, en un sistema de partículas, por ejemplo, con muchas masas, por ejemplo, masa 1, masa 2, masa 3, qué sé yo, una masa I por acá y por ahí una masa J por acá. Queremos saber, por ejemplo, qué es lo que queremos estudiar. Queremos ver cómo las leyes de Newton, si las leyes de Newton son aplicables a este sistema. ¿Está bien? Sí, sí. Pero hay un problema con un sistema de partículas para aplicar las leyes de Newton. Las leyes de Newton empiezan con una idea que es el momento, ¿no? P, Sí. lo que llamamos momento. Eso lo definió René Descartes en el año 1600 y dijo que el momento es el Era la producto masa por la velocidad. por la velocidad. Muy bien, vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas para referirnos ahora a estas magnitudes. Vamos a hacer un cambio de nomenclatura en primera instancia, donde vamos a definir dos o tres cosas interesantes que la vamos a seguir, la vamos a empezar a usar de aquí en adelante. Las magnitudes cinéticas, que son tres normalmente, que están metidas en la física o en la mecánica de Newton, son la posición, que la vamos a seguir nombrando con la letra X, ¿sí? X para, o sea, esta X vendría a ser como un vector, ¿no? La posición. En coordenadas sería, en R2 sería X e Y, en este sistema. Si estamos en R2, si estuviésemos en R3 sería X y Z, bueno, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Sí, sí. Lo segundo que vamos a definir nuevamente es la velocidad, que es la otra magnitud interesante, pero no la vamos a definir como v, como nosotros estamos acostumbrados a escribir, sino lo vamos a escribir como la derivada de la posición en el tiempo. Y esto, de esta posición, de este vector, que tiene Es X coordenadas, punto. ¿no? Entonces vamos a usar la idea de los puntos, o sea que esto sería X punto vector, ¿no? X punto vector. Y Okay. esto en coordenadas sería la derivada, pero X como una especie de una X, a ver, la pondríamos así, a ver si se entiende, con una X con doble barrita, ¿no? Porque si no se va a confundir con la coordenada X. Entonces sería la derivada de X respecto del tiempo, la coordenada de Y respecto del tiempo. O lo que es lo mismo, a ver, vamos a correr esto para este lado, o lo que es lo mismo, decir X punto, en coordenadas, ya sin el sombrero, ¿ven? Y punto. Y punto. Y lo otro que vamos a definir es la aceleración, ¿no? Que son las tres magnitudes. La aceleración, que nosotros estamos mal acostumbrados a escribir una letra A, esto es la derivada Dos veces. segunda de la posición respecto del tiempo dos veces. O sea que esto sería una X
2 puntos. Los puntos indican siempre derivadas con respecto al tiempo. Y esto vendría dado como una derivada segunda de la coordenada x respecto al tiempo 2 veces, la derivada segunda de y con respecto al tiempo 2 veces, y esto sería una x 2 puntos, una y 2 puntos. Esto en R2. Fuera en R3 vamos agregando coordenadas, ¿no? Esto es una especie de nomenclatura. Es muy interesante tenerlo presente porque cuando empezamos a escribir esto, ahora lo vamos a escribir, cuando hablemos de vectores, lo vamos a escribir como m por x punto. Y acá la x, yo les puse esta doble barra, para no recargar tanto la notación, cuando le pongo el vector ya sabemos que no es la coordenada, sino es todo el vector, ¿no? Podríamos prescindir de las dos barritas también. Pero si uno va al libro o a alguno de los libros, por ejemplo al Goldstein, el Goldstein no le pone la barra, pero la remarca en negrita cuando se habla de un vector. Capaz que tampoco le pone el sombrero, pero pone una remarcación, una cosa así le pone el libro, ¿no? No, la pone en negrita nomás. En negrita la pone. Bueno, esa es una forma de escribirlo que no es mala, ayuda mucho a darse que eso es un vector. ¿Está claro? Muy bien. Perfecto. Entonces, la primera ley, la ley de inercia o la ley de masa, que es la que vamos a empezar a trabajar, está centrada en este concepto de momento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora voy a borrar un poco esto. Si quedó claro esto, y ya sabemos cuáles son las magnitudes cinéticas, vamos a hacer una introducción ahora a la primera ley, porque acá vamos a definir prácticamente lo que nos interesa. En una congregación hay un tema. No podemos hablar de ley de inercia, porque la ley de inercia no tendría sentido en una congregación de partículas, porque cada vez que yo calcule la derivada de P en el tiempo, que sería P punto, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto nunca podría ser cero, porque en una congregación de partículas hay dos tipos de fuerza, o sea que esta ley no se cumpliría prácticamente nunca, porque para que esta ley se cumpla tendríamos que dejar una sola partícula en ese sistema. Y acá nos está interesando todo el sistema, quiere decir que siempre va a haber interacción entre las partículas. Por lo tanto, esta derivada del momento va a tener que ser igual, generalmente, según la segunda ley de Newton, a alguna fuerza. Y no va a ser para una partícula, sino va a ser para todas las partículas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cómo se ajusta esta ley y qué fuerzas pueden estar interactuando adentro de este sistema? O sea, la pregunta es, ¿quién es esta fuerza o quiénes son estas fuerzas que van a estar en esa congregación de partículas? ¿Está claro? Y para eso vamos a usar varias cuestiones sobre las leyes de Newton. Las fuerzas que van a interactuar en un sistema de partículas están categorizadas de acuerdo a lo que venimos estudiando con integrales de línea, y ahí está la utilidad de lo que vimos. La primera clasificación de estas fuerzas, cuando entramos en una congregación de partículas, son de dos tipos. Fuerzas externas y fuerzas internas. ¿Está claro? O sea, la primera, Sí, perfecto. en un sistema de partículas, en primera instancia tenemos estos dos tipos de fuerzas. Las fuerzas externas son las que recibe el sistema como grupo y que provienen del exterior. La vamos a escribir así. ¿Está bien? ¿Qué podría ser, por ejemplo, un campo? Podría ser un campo que está actuando en ese sistema, podría ser un viento, un flujo de aire, un flujo de alguna cosa. Dentro de todo eso generalmente se puede
Se puede decir que es un campo, por ejemplo, un campo eléctrico, un campo magnético. Esas son todas fuerzas externas que puede recibir un sistema de partículas. ¿Está? Y las fuerzas internas son las fuerzas que provienen de la interacción entre las partículas. Por eso no se podría cumplir nunca la ley de inercia. Por ejemplo, esas fuerzas internas, ¿sí?, que son fuerzas, le vamos a poner así, internas, son fuerzas que provienen, por ejemplo, de la tercera ley de Newton, de la acción y reacción de un sistema, o sea, de la interacción que puede haber, por ejemplo, entre un conjunto de partículas que pueden actuar, por ejemplo, sobre una en particular, por ejemplo, esta que estoy pintando en rojo, ¿no? La M sub IJ. ¿Está bien? La M sub IJ sería un sistema que estaría actuando toda la congregación arriba de Sobre una J. sola. Claro, por ejemplo, o por ejemplo, estas dos sobre estas tres. La idea es ver un poco quiénes son estas y quiénes son estas. Este conjunto de fuerzas, dentro de las fuerzas externas, a su vez, donde quedan prácticamente fuera las fuerzas internas, que ahora vamos a analizar por otro lado, hay dos sistemas más que D'Alembert clasificó. Una son las fuerzas aplicadas, es decir, no son las fuerzas externas, las aplicadas no. Pueden haber fuerzas aplicadas al sistema o puede haber también fuerzas de vínculos. O sea, dentro de un sistema, porque podríamos decir, bueno, puede ser que esta partícula con esta otra, de alguna manera, tengan algún vínculo. Por ejemplo, entre estas dos haya un campo magnético que produce una vibración. O pueden estar atadas, que sería un vínculo. Puede haber un resorte entre ellas dos. ¿Se entiende? O sea que hay fuerzas en un sistema que pueden ser, cuando hablo de fuerzas externas, pueden estar solamente las aplicadas serían las que dijimos recién, un viento, un campo eléctrico, un campo magnético, que son totalmente externas y están aplicadas al sistema, o también pueden ser las fuerzas externas, fuerzas que están interactuando con vínculos que tiene el sistema, porque adentro del sistema también hay lo que se llaman vínculos. Las cosas en la naturaleza no están sueltas, siempre están vinculadas. Vos no tenés un sistema de objetos sueltos, no son fideos sueltos. ¿Entiende esto? Sí, sí. Que te quede claro. Entonces, Toma como sistema, pero, ¿cómo? que se toma como un sistema, pero en realidad no existe. Entonces, en un sistema de partículas tenemos dos tipos de fuerzas que vamos a empezar a estudiar ahora para ver a qué cosa es igual, ¿no?, la derivada de P con respecto al tiempo, es decir, cómo se ajusta esta ley de Newton en esta congregación de fuerzas que están metidas en un sistema de partículas donde también existen vínculos, porque dado que hay un sistema, en un sistema nunca las cosas están sueltas. Ustedes fíjense que jamás, dado toda la congregación de fuerzas que hay acá, jamás podrían ser, ¿no?, todo este sistema podría ser que cumpla la primera ley de Newton, la ley de inercia, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, ¿de dónde vamos a empezar a estudiar un sistema? Desde la segunda ley, donde tenemos que ver bien a qué es igual esta congregación de partículas. Esto está muy bien explicado en el video 4, que es lo que quería que para la semana que viene vayan apuntando que hay que mirar. ¿Está? Esto está muy desarrollado, muy bien desarrollado está. Muy bien, son las fuerzas que ustedes me van a decir, sí, pero nosotros no estudiamos en física estas fuerzas todavía, o las estudiamos medio como separada. Muy bien. Estas fuerzas, a su vez, tienen dos clasificaciones, todas estas fuerzas, que son las clásicas clasificaciones de fuerza que uno da. Todo esto respeta
esta subdivisión que acabo de hacer a dos sistemas de fuerzas que tienen generalmente la física, que son las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. A ver si se entiende esto. Quiere decir que en un sistema, cada vez que entren en juego todas estas cosas que acabo de describir en un sistema de partículas, sigue respetando ese sistema también la clasificación de fuerzas conservativas y de fuerzas no conservativas. Y esto es muy interesante porque cuando aparecen las fuerzas conservativas, los movimientos dentro de un campo de fuerzas conservativo, la integral de línea se torna independiente de la trayectoria, que es lo que quería que estudien para hoy. Mientras que cuando el sistema no es conservativo, la integral de línea se torna dependiente de la trayectoria, hay que parametrizar la curva y de ahí se tiene que poder hacer el cálculo. Es decir, que el cálculo no es lo mismo resolver un problema con fuerzas conservativas que con fuerzas no conservativas. Sean esas fuerzas externas o internas, sean aplicadas o de vínculo. ¿Se va entendiendo cómo está la clasificación? Este cuadro permite comprender en todo su conjunto lo que puede pasar dentro de un sistema de partículas. Un sistema de partículas, como yo les dije, puede ser cualquier cosa. Podríamos pensar en un sistema de partículas como un sistema planetario. En un sistema planetario, donde aparecen las lunas de los planetas, asteroides, eso forma un sistema de partículas. ¿Sí? ¿Qué más? Un sistema de partículas puede ser algo macroscópico, como acabo de decir, un sistema planetario. Podría ser un sistema de una fisión nuclear, donde hay infinidad de partículas que salen producto del choque o la desintegración de un núcleo de uranio. Y todas estas fuerzas aparecen ahí, sí, y aparecen otras más también, porque aparecen otras fuerzas que son internas, ¿sí? Dentro de estas fuerzas internas aparecen las fuerzas fuertes, las fuerzas débiles, aparecen las clasificaciones de las fuerzas internas que nosotros no nos vamos a meter en este curso. ¿Se dan cuenta que esto se abre para todos lados? Esta sería una primera aproximación. ¿Nosotros por dónde vamos a trabajar en este curso? Vamos a tratar de trabajar con fuerzas conservativas, la mayor parte de los casos, con fuerzas externas y con estas dos, aplicadas y de vínculos. Es decir, las fuerzas internas que van a estar ahí adentro, ¿qué vamos a hacer? ¿No va a haber fuerzas internas? Bueno, nosotros vamos a hacer una consideración en el curso de no meternos con las fuerzas internas, porque cuando aparecen las fuerzas internas, esta ley de Newton empieza a tomar otra forma y es casi imposible de llevarlo a la práctica. Por eso cuando aparecen las fuerzas internas directamente se trabaja con la versión de Lagrange o mejor la versión de Hamilton de la mecánica. Es casi imposible abordar problemas con Newton o con D'Alembert con fuerzas internas. Van a decir, pero van a existir. Sí, van a existir. Nosotros vamos a tomar el caso donde estas fuerzas no existan. ¿Está claro? Entonces nos vamos a meter por este lado. Vamos a ver algunos casos no conservativos y vamos a ver si podemos ver algún problema de fuerzas no conservativas. Lo que vamos a ir a meternos de lleno es, el curso sería, la parte central del curso, como les acabo de decir, sería algo así. Entraríamos por acá, recorreríamos las fuerzas no conservativas, las fuerzas externas y todas estas otras, ¿no? Lo que estoy marcando en coloradito son lo que vamos a tratar de hacer en este curso. Por supuesto, esto también se bifurca para muchos lados. ¿Sí? Acá aparecen, si trabajamos en un sistema planetario, aparecen otras fuerzas que son las fuerzas, digamos, centrales de los planetas, las fuerzas curvilíneas que se generan entre las órbitas. Si estamos en un sistema de una fisión, en el microcosmo, tenemos, por ejemplo, en la mecánica cuántica, las fuerzas fuertes, las fuerzas débiles, las fuerzas electromagnéticas. ¿Sí? Dentro de las fuerzas débiles tenemos hay todo un estudio de la cromodinámica cuántica, es decir, esto abre digamos, una caja de Pandora, las fuerzas internas en un sistema de partículas.
¿Está? Por eso nosotros en este curso, como es un primer curso de física teórica, vamos a trabajar solamente con estas ideas. ¿Sí? Y estas ideas las vamos a llevar a la primera versión que vamos a hacer es la versión de D'Alembert de este sistema. Para dar la versión de D'Alembert tenemos que definir ahora, para este sistema de fuerzas, que está actuando en esta congregación, cómo vamos a caracterizar el sistema de partículas. La caracterización en física significa cómo vamos a definir las magnitudes y a través de qué, porque no podemos definir la velocidad para cada una de las partículas. Ustedes imagínense que no se podría estudiar, qué sé yo, la velocidad cuando hay interacción en un sistema, aunque sean fuerzas externas o fuerzas de vínculos que existan entre los vínculos, partícula por partícula, pues sería una locura. Si, por ejemplo, no sé, cuando se estudia el sistema planetario, no se estudia planeta por planeta o luna por luna de cada planeta, se estudia en una especie de lo que se llama un sistema colectivo a toda la congregación. ¿Se entiende? No se estudia en forma individual las cosas, porque sería una locura y las leyes de Newton no serían aplicables. ¿Se comprende lo que digo? Sí, sí. Muy bien. ¿Esto algún profesor alguna vez se los comentó, lo vieron, lo estudiaron esto? No recuerdo, creo que no. ¿Crees que no? Que lo haya de estudiado sé que no, pero que lo haya comentado no recuerdo. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar, ¿sí? A ver si puedo mover la pizarra un poquito para arriba. Vamos a arrancar cómo vamos a trabajar con este sistema. Lo primero que vamos a mirar son varias cosas. Las fuerzas externas que las vamos a clasificar en aplicadas y de vínculos. Vamos a ver en primera instancia qué son estas fuerzas externas y qué son estas fuerzas internas para este sistema. ¿Sí? Las fuerzas internas, podríamos decir, son las que, a grosso modo, para un sistema colectivo de partículas donde no es una interacción microscópica como una fisión, estaríamos dentro de la cuántica, sino un sistema de partículas, por ejemplo, de un gas, podríamos hablar, hay una interacción que, entonces vamos a arrancar por acá, fuerzas internas. Estas son las fuerzas que podríamos decir respetan la cuarta ley de Newton. Vamos a escribir la cuarta ley. Por ahora estamos analizando todo a través de Newton, ¿eh? La cuarta ley. ¿Y qué dice la cuarta ley? Que cuando yo quiero saber cómo actúa una congregación de partículas sobre una en particular, ¿sí? Tengo que respetar la acción de la ley de gravitación universal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acá lo que vamos a hacer es escribir qué significa esta ley de gravitación universal. ¿No? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la fuerza que se ejerce sobre la partícula J, ¿sí? Esa va a ser la fuerza que ejerce, qué sé yo, la masa 1 sobre J, le voy a sumar la fuerza que ejerce la masa 2 La masa sobre 2. J, voy a sumarle la fuerza que ejerce la masa 3 sobre J, y así sucesivamente. Estas son todas fuerzas internas, que no provienen del exterior. ¿Está claro? No son ni aplicadas ni de vínculo, son simplemente las fuerzas que se ejercen mutuamente en esa congregación, en ese sistema colectivo, cada partícula. Y esto es la suma de las fuerzas que ejerce la masa I, cualquiera, sobre o N, vamos a ponerle N, ¿no? De N sobre J. O sea que esto sería, se puede escribir como la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, M no, N. Vamos a usar la letra N, que es la que usan los libros, de todas las fuerzas F sub I J. ¿Está bien? O sea que todas las fuerzas que se ejercen sobre todas las partículas respetan esto. ¿Y estas fuerzas cómo se calculan? Estas fuerzas internas son las que cumplen con la cuarta ley. Es decir, si uno quiere saber cómo se produce el cálculo con esto, ¿sí? A ver, no sé si queda claro lo que estoy explicando.
hasta acá. Sí, sí, queda claro. O sea Sí, que sí, se entiende, se entiende. lo que está haciendo con la sumatoria de las fuerzas de I igual a 1 hasta N es cómo se aplica cada una de las masas sobre, en este caso, sobre J en particular. En particular, exacto. Y eso podría ser cualquier otra partícula. Quiere decir que esta sumatoria, o sea que la fuerza sobre J, la fuerza total sobre J, va a ser esta sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las F sub IJ. Y cada F sub IJ, esto va a ser el producto, va a respetar la ley de gravitación, que es menos la constante de gravitación universal del producto de la masa I por la masa Sobre la J, masa J. ¿sí? Dividido la distancia, y ahora viene el tema, ¿sobre qué distancia al cuadrado? Y cómo se escribe vectorialmente. Esto en los videos que tienen para mirar, esto está muy bien explicado. Entonces, vamos a tratar de ver cómo se establece la distancia para poder decir, porque acá que tendremos que poner una distancia al cuadrado, pero cuidado, esto es una fuerza y esto tiene que tener carácter vectorial. Estas son, o sea, G es una constante, las masas son escalares y esta cuenta no daría y la distancia es otro escalar. Esto no le daría carácter vectorial al resultado. Tendríamos que poner acá algún versor que le dé carácter vectorial, al menos en R2. Entonces vamos a ver qué se pone acá. Para hacer eso, vamos a entender dos cosas. Las fuerzas internas, o sea, las fuerzas de una congregación, al igual que las fuerzas electrostáticas, que siguen la misma ley, nada más que acaba la ley de Coulomb, tienen más o menos la misma connotación. Si yo agarro dos partículas en un sistema, vamos a agarrar dos para empezar y hacerlo fácil. Por ejemplo, tengo esta y esta. Y yo establezco los dos vectores posición, S y este otro. ¿Cómo se establece con estos dos vectores posición? Vamos a suponer que esta sería la masa, perdón, esto sería la masa 1 y esto sería la masa 2. O si quieren le ponemos ya la I y la J, porque ya sabemos que estamos hablando de I y de J acá. Recuerden que la J es fija porque es una sola y la I va variando de acuerdo a esta suma. I, J. Entonces acá tendría un vector posición, este sería un vector posición RI y este sería un vector posición RJ. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la distancia que une, o sea, esta distancia que une las dos partículas? Porque acá yo tengo que poner la distancia esa en este denominador, porque tengo que poner la distancia al cuadrado acá, según la ley de Newton. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto en términos de las posiciones para poner la distancia? ¿Se entiende la pregunta? De la resultante. ¿Resultante de qué? Entre esos dos sería como un vector en el medio. ¿Y cómo lo obtengo? ¿Está claro la pregunta? ¿Cómo Sí, sí. obtendríamos? A ver, si yo obtengo un vector no me va a interesar mucho, pero si yo tengo un vector, la distancia la puedo sacar calculándole la norma. Si yo tengo un vector de posición, ¿cómo obtengo el vector que une esos dos vectores posición? Con el versor sería. Pero Bueno, no sé. después podríamos establecer los versores para darle unidad, pero antes de eso necesito el vector, o por lo menos si tengo estos dos vectores posición, necesito La sacar... resta. Ah, muy bien. La resta entre las normas sería. La resta entre los vectores primero. O sea, si yo quiero sacar, por ejemplo, el que viene para este lado, restaría RJ menos RI. Menos RI. Ese sería el que viene para... Si hubiera sacado el que va para el otro lado, restaría RI menos RJ. Y como yo no quiero esto, ¿qué quiero? Quiero la distancia, le voy a sacar la norma. Entonces acá abajo, según la segunda ley de Newton, iría
¿qué iría? Iría esto, ¿no? Iría la norma de RJ menos RI norma al cuadrado. Cuadrado. Porque esto es un número real, que es la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Claro, me van a decir, sí, pero usted no tiene 2 en esa congregación. ¿Tiene cuántas? Tiene un montón. Entonces, ¿cuál es la distancia que va acá abajo en esta congregación? Bueno, la distancia que va ahí abajo, fíjense que acá la RJ es fija. ¿Cuál es la distancia RJ? La distancia RJ es la distancia, o sea, el vector posición RJ sería este, ¿no? Y si yo tengo que restarle a cada RI, RJ, o a RJ cada RI, esta distancia va a ir cambiando. Porque, ¿qué va a pasar? Para la masa 1 tendría G por M1 por MJ sobre RJ menos R1. Entonces, esa distancia, ¿cuál sería para la masa 1? Fíjense, sería esto que voy a dibujar. Vamos a poner un color, a ver, amarillo, no, amarillo ya tenemos. Vamos a poner un color violeta. Sería esta distancia, ¿no? La que une los dos puntos, las dos masas. La que une los dos puntos. Después, ¿qué tendría? Para la segunda, fíjense que esta fórmula la tendría que ir adaptando a cada una de los cálculos que tengo acá arriba, ¿no? Para ir obteniendo esto, porque el RI va a ir variando. Tendría la masa 2, que iría acá, y R2, que iría acá abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa distancia? Esa distancia, si uno mira el dibujo, sería La masa esta. 2 a la masa J. Entonces serían todas estas distancias, ¿no? Que serían la resta de los dos vectores posición, partícula por partícula, arriba de la masa J. ¿Se ve eso? Sí. Entonces, fíjense con qué detalle lo estamos explicando, ¿no? Entonces, esto daría un número, un escalar que multiplicaría, que debería multiplicar algún vector para ir obteniendo esta fuerza, porque hasta ahora esto no da una fuerza, porque eso es un número y todo lo de arriba es un número. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que le da carácter vectorial a esta cuarta ley de Newton? Lo que le da carácter vectorial es algo que dijeron recién ustedes, que son los versores. ¿Y dónde están los versores? Volvamos al dibujito de 2 para entender eso, que es más fácil para entenderlo, en el dibujo de 2. Después lo ajustamos a todas las partículas. ¿Ven qué fácil después se ajusta? Si uno entiende con dos partículas, todos los demás son más fáciles. Cuando uno habla de fuerzas, todas las fuerzas de gravitación que cumplen con la ley de gravitación, ¿de qué tipo son entre dos masas o dos partículas, como la quieran llamar? Por ejemplo, si fueran fuerzas eléctricas, ¿de qué tipo serían las fuerzas eléctricas entre dos cargas eléctricas? ¿Qué le podría pasar a dos cargas eléctricas si fuera la carga 1 con la carga 2? ¿Qué le pueden Que pasar? se atraigan o que se... Repulsión, atracción. De atracción o repulsión, muy bien. Pero Sí. en una podrían ser atractivas, si una fuera positiva y la otra fuera negativa, ¿no? O podrían ser repulsivas, si esta es, qué sé yo, positiva y esta es positiva, o si esta es negativa y esta es negativa. Bueno, se estarían alejando o acercando. Claro, entonces, eso sería en el caso de las cargas. Pero en el caso de las masas, ¿qué fuerzas hay? Perdón, profe, no escuché, justo gritó mi hija y no escuché lo que preguntó. En el sistema de partículas Sí. de objetos, de masas, estas fuerzas, ¿de qué tipo son entonces? No en el caso de las cargas, que tenemos esas posibilidades. En las fuerzas no tenemos tantas, en las masas no tenemos tantas posibilidades. Atractivas serían. Serían solamente se tendrían que estar atrayendo solamente. Muy bien. Entonces, como son solamente atractivas, no hay muchas posibilidades. ¿Sí? Supongamos que esta masa, o sea, y por otro lado, lo interesante de esto es que siempre las fuerzas newtonianas se desplazan en la unión de la recta que une la resta de los dos vectores. Es decir, nunca se van a mover en una dirección que no fuera en esa recta.
quiere decir que si se están atrayendo, la atracción se va a producir arriba de esa recta. ¿Está claro? Sí. Entonces, si es una fuerza atractiva, supongamos que yo resto RI menos RJ. Si yo resto RI menos RJ, el vector va para acá. ¿Está bien? Porque apunta siempre hacia el lugar donde pongo el primer vector, ¿no? Porque estoy restando a RI, le estoy restando RJ. Apunta para acá. Quiere decir que si apunta para allá es la fuerza que se produce sobre J, ¿ven? Que es la fuerza que yo estoy tratando de buscar. Pero ¿cómo sería la fuerza que se produce sobre I? ¿Cómo se calcularía? RJ menos RI. Sería la resta al revés. Quiere decir que acá, aquí, si yo quiero calcular la fuerza sobre J y se tiene que atraer a MI, ¿qué resta tengo que poner? Tengo que poner RI menos RJ. ¿Está bien? En este orden. Sí. Porque yo quiero... Porque, ¿qué tiene que pasar? RJ tiene que ser atraída hacia RI. Es decir, que en el sistema esto se tendría que producir en todas las rectas de acción de cada una de estas masas con respecto a J. O sea, la masa J debería ser atraída por todas estas partículas, porque es una fuerza de atracción. ¿Se dan cuenta? Según esta ley. En consecuencia, acá, ¿quién me daría el vector que tengo que meter acá? Me lo daría esto, pero cuidado, esto me lo tiene que dar en unidades. ¿Qué quiere decir en unidades? Que su longitud tiene que ser una unidad, no puede ser cualquier cosa, porque la resta la tengo que establecer la unidad como magnitud. ¿Y esto cómo se establece? Normalizando a este versor, a este vector. Es decir, agarrando este vector y dividiéndolo por la norma. Cuando yo hago eso, agarro esta resta y lo divido por la norma de RI menos RJ, esto que me da el versor RI, sombrero, ¿ven? Menos RJ, sombrero. Y estos son versores, ¿y qué ventaja tiene con esto? Que es la norma de estos siempre vale 1. Entonces tengo la unidad que yo necesito para establecer la magnitud de la fuerza. Entonces acá voy a multiplicar por RI versor. ¿Se dan cuenta? No cualquier cosa. Esperen que pongo bien las cosas. RI menos RJ versor. Y acá abajo puedo ponerlo en cualquier orden, porque como esto es una distancia, no me importa si va para un lado o para el otro. A veces para que la fórmula quede linda se pone en el mismo orden acá abajo. Porque en la norma puedo escribir cualquiera de las dos posiciones, ¿no? Podría escribir RI menos RJ o RJ menos RI, porque esto es longitud. Pero cuando le pongo los versores, ¿qué implica? Implica esto. ¿Se ve? Implica hacia dónde va a ser atraída. Exacto, eso es lo que le da carácter vectorial a la fuerza y el sentido y en la dirección en la cual está aplicada la fuerza. Por eso esta ley hay que escribirla correctamente. No se puede escribir esto solo, que a veces que es lo único que les dice, esto nadie lo escribe. Es lo que nos enseñaron. ¿Cómo? Así nos lo dieron, digo. Claro, sin pero la se dan cuenta que esto es una macana lo que te están diciendo, porque estás diciendo que esta cuenta, que es un número, es igual a un vector. Y un número no es igual a un vector. Entonces, si alguien es un poco vivo, lo primero que habría que preguntarle a que te dijo esto es decirle, escúcheme, usted me está igualando un número a un vector. ¿Cómo es la historia? Entonces me está diciendo que el caballo blanco de San Martín es negro. Entonces eso hay que preguntarlo cuando a uno le dan estas cosas, porque no son triviales, hay que explicarlo con mucho detalle. Miren el tiempo que lleva a explicar esto. Entonces ahora que tenemos claro esto, ¿no?
tenemos claro esta ecuación, lo que podemos hacer es escribirla, dejarla escrita así, o a veces también cómo se escribe. En lugar de poner los versores, acá arriba, hay otra manera de escribirla, que es decir que esto es menos G, ¿no? Acá habría que poner la sumatoria, ¿no? Nos estamos olvidando de poner la sumatoria, Sí. ¿no? Aquí hay que poner todo, porque acá estamos variando para un sistema, ¿no? Porque acá lo hicimos para 2, pero acá queremos un sistema, o sea que acá va la sumatoria desde i igual, acuérdense que la única variable es la i, ¿no? Hasta n de toda esta historieta, porque esto es la fuerza, ¿no? F sub ij sería todo esto. Entonces esto sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de menos g por mi por mj, y en lugar de escribir esto, puedo escribir esta división, miren. ¿Ven? Dividido la norma de RI menos RJ al cuadrado por, entonces en lugar de escribir los versores, a veces a uno no le gusta escribir los versores y quieren poner los vectores, puede poner RI menos RJ dividida una norma más, ¿ven? Entonces, en lugar de escribir esto, en muchos libros, ¿qué hacen? Agarran, como acá tengo esto al cuadrado y acá lo tengo a la 1, y es la misma historia, esto es un producto de potencia de la misma base. ¿Qué puedo hacer con los exponentes? Sumarlo. Entonces, en lugar de poner un 2 acá, le ponen un 3, borran esto. Entonces, ahí empiezan a armarse los líos. Porque se piensa que la ley del cuadrado de la distancia ahora se convirtió en una ley del cubo. Pero no es una ley del cubo, es porque hay una norma que proviene de convertir los versores en la unidad de la magnitud que voy a medir. Sigue siendo la ley del cuadrado de la distancia. ¿Se entiende lo que digo? Si alguno va a un libro y busca esto, es muy probable a veces que se escriba con un 3 y se pongan los vectores acá en lugar de poner los versores. ¿Por qué se ponen los vectores? Porque los vectores son más conocidos, porque RI y RJ es el vector posición que va desde el origen del sistema a cada una de las masas, en lugar de andar tomando los versores y dividiendo por su norma, ¿no? ¿Se entiende la idea? Porque para trabajar es más cómodo, pero si yo pongo los vectores tengo que acordarme que acá va un 3 y no un 2. ¿Por qué? Porque esto tiene que tener la unidad, y la unidad me la da la división con una de las normas, porque para sacar un versor unitario, recuerden que un vector dividido su norma da el versor. Que esto es una de las propiedades centrales que, si miraron mis videos de álgebra lineal, algunos, está ahí escrito por qué pasa esto. O sea que cuando yo agarro un vector y lo divido por su norma, la norma de ese nuevo vector, que es un versor, siempre vale 1, no importa cuál sea el vector. Ponga lo que ponga acá y dividirlo por su norma, la norma del nuevo vector resultado de esta división siempre vale 1. Que es la unidad, por eso se toma como unidad. ¿Hicieron alguna vez esta cuenta? Y hicieron con algún número, pusieron un vector, qué sé yo, el 1, 2, lo dividieron por la norma y le calcularon la división y hicieron la nueva norma a ver si dio 1. Eso se puede hacer. Y es fácil de hacer, es una cuenta sencilla. Fíjense si la pueden mirar esa cuenta. Así se quedan convencidos que esto vale. Porque esto es lo que se está usando acá. Muy bien. Esta sería la cuarta ley, ¿no? Hasta acá. ¿Se entendió hasta acá? Perfecto. Fíjense cómo esto se organiza acá, ¿no? En el sistema. Entonces, en el sistema tenemos, empezamos con las fuerzas internas para un sistema de partículas que no sea ni un sistema planetario, ni un sistema, digamos, microscópico, como una fisión, como un sistema de desintegración molecular, ni nada de eso. Por ejemplo, un gas podría ser. ¿Qué más podría ser? Podrían ser un conjunto de partículas que están en el aire, por ejemplo, cuando se quema algo, que quedan las partículas de humo dando vueltas. El humo, ¿qué son? Son partículas. Eso sería un sistema de partículas. Por ejemplo, que cumpliría con más o menos esto que estamos diciendo. ¿Está? Entonces, ese sistema de partículas que cumpliría con eso, interactúan estas fuerzas donde interactúan la cuarta ley. ¿Sí? Pero los sistemas que nosotros nos vamos a meter, esta cuarta ley va a pasar lo siguiente. Se va a producir, en muchos de los sistemas de partículas que uno quiere estudiar,
pasa lo que se llama la aplicación, podríamos decir, voy a ir anotando, de la tercera ley. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Es la ley de interacción. Por ejemplo, lo que podríamos pensar cuando aplicamos la tercera ley dentro de las fuerzas internas es que, por ejemplo, miremos un poco el dibujo, a ver. Por ejemplo, la masa 1 con la masa 3 se hacen una interacción de tal manera que la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la masa 3 sea la misma fuerza que ejerce la masa 3 sobre la 1. Y si yo después... debería ser positiva. Claro, sería la misma, pero cambiado de signo. Y eso invalidaría, por ejemplo, un par de esas fuerzas. La suma algebraica daría 0. Pero podría suceder en un sistema que la masa 3 con la masa 2, la interacción en un sentido y en el otro no de 0. ¿Por qué? Porque podría ser que el resultado de la fuerza que hace 2 sobre 3 no sea el mismo valor que la que hace 3 sobre 2, que es lo más probable que pase. No siempre la ley de interacción en una congregación se cumple. ¿Por qué podría pasar eso? Y porque como la 2 también está afectada por la 1 y capaz que la afecta de una distinta manera que la 1 afecta a la 3, esa nueva interacción hace que eso no se cumpla. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, o sea, a nosotros cuando nos explicaron la tercera ley de Newton, con el cuentito, no así como se explicó acá en este curso, era que si uno aplicaba una fuerza, el otro cuerpo le devolvía la misma, pero de forma contraria. Es como decir, Bueno, yo empujo eso es la cierto. pared me empuja igual. Eso es Solamente cierto. si no tengo otro cuerpo cerca que me esté aplicando fuerza. Exacto. Ahí está la condición. Si no tenés otro cuerpo, no tenés vínculos. Y acá vamos a meter vínculos. ¿Está bien? Porque depende de lo que tenga acá adentro. Pero vamos a tratar de que todos los trabajos que hagamos en este curso, porque esta es una limitación del curso, me van a decir, en la realidad se cumple, bueno, en algunos sistemas se cumple bastante bien, que esta tercera ley se cumpla en forma, como le dicen los físicos, en forma débil. ¿Qué quiere decir? En forma débil. Es decir, la tercera ley de Newton, la forma débil de la tercera ley de Newton. Quiere decir que siempre que haya una fuerza F sub IJ, va a haber una exactamente idéntica F sub JI, de tal manera que la sumatoria de las F sub IJ sea igual a menos la sumatoria de las F sub JI, y por lo tanto todo esto de 0. Esto sería lo que se llama ley débil de acción-interacción. ¿Se entiende? Nosotros en este curso vamos a aplicar esta ley, ¿para qué? Para anular todo lo que sean las fuerzas internas. O sea que cuando yo hable de fuerzas internas, en este curso vamos a usar la forma débil de la tercera ley. Los físicos le pusieron esta nomenclatura, pero es una situación muy particular. Me van a decir, en la realidad se dan estas situaciones y en sistemas muy particulares se dan. En algunos casos se dan. No es lo más común que se dé. Lo más común es que esto no exista. O sea, que esta tercera ley se siga cumpliendo en forma teórica, pero en la realidad, como dado que un sistema está accionado por todos los elementos de la congregación, algunos actúan de distintas maneras sobre otro y eso hace que entre dos de esas partículas esta ley nunca forme o llegue a la forma débil, de tal manera que con todas las partículas, toda esta sumatoria que tengo acá arriba de 0. ¿Está claro? Porque lo que a ustedes les dijeron es cierto siempre y cuando uno esté... No haya vínculos, no haya interacciones con otros objetos, con otras partículas. Y como acabamos de decir, en una congregación, en un sistema colectivo, eso es casi totalmente falso. ¿Está? ¿Está claro esto hasta acá? ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Entonces, claro. Entonces, a mí lo que me interesa que a ustedes les quede claro es en dónde nos vamos, qué es lo que, con lo que se pueden encontrar, a grosso modo, y también
qué es lo que vamos a usar en este curso, hasta dónde vamos a llegar en el curso, porque el curso tiene una limitación por culpa del tiempo que tenemos y de la cantidad de matemáticas que ustedes pueden manejar. ¿Se entiende? La limitación la tengo por todos lados en el curso. Entonces, lo que podemos hacer es, en este caso, dedicarnos. Me van a decir, entonces este cálculo no lo vamos a prácticamente hacer. No, simplemente quería que lo vean, porque existe este cálculo, esta cuenta se hace. Por ejemplo, si yo tengo que poner un reactor nuclear en marcha, esta cuenta se hace en un sistema de fisión nuclear. No se hace porque es uno de los pocos sistemas que cumplen casi perfectamente la forma débil de la tercera ley. Es uno de los pocos sistemas que cumplen esto. Es casi inútil. Lo que aporta esto en una fisión nuclear es nada. No mueve el amperímetro del resultado final para dónde puede progresar la fisión de un sistema colectivo de un recipiente de presión como es el de un reactor. ¿Entienden? Ese es un caso bastante parecido donde se aplica bastante bien la ley débil de acción de masas. ¿Está? O ley de interacción, como la llamó Newton, o ley de acción y reacción, como se escribe en la farándula de la física. ¿Está? Quiero saber si hasta acá comprendieron hasta dónde estamos parados. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, escucho si alguien va a preguntar algo. Pueden preguntar antes de que pase otra cosa. Profe, buenas tardes. Buenas Yo le tardes. quería comentar que no podía ingresar. No sé qué me pasaba, que no podía. Hace 20 minutos que estoy tratando de ingresar a la reunión y no me permitía Zoom entrar. No sé qué pasó. Entraba y volvía a salir. Bueno, no importa, está todo grabado. Hoy voy a subir las grabaciones de la clase pasada y esta. Hoy o mañana más tardar. Sí, eso le iba a preguntar, porque busqué la clase de la No la subí, anterior. no la pude subir, no. Bueno, está bien, listo, gracias. Les prometo subir todo hoy o mañana. Después igualmente vamos a charlar sobre los que se conectaron más tarde, porque con las dos personas que hablé al principio, porque salvo Vanessa, que es la que está hablando, el resto no me mandó nada de lo que hay que hacer. Entonces, bueno, ahora vamos a charlar sobre eso. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir el momento primero. Perdón, antes de definir el momento tenemos que ver las otras fuerzas, las fuerzas externas, que son las que van a entrar en juego acá. Entonces, si yo quiero escribir el momento, o sea, la derivada del momento para una congregación, ¿cómo la voy a escribir? ¿Cómo se va a calcular el momento? Entonces vamos a la magnitud, vamos a la ley de Descartes, de nuevo volvamos al año 1600 cuando Descartes escribió esto y lo vamos a matematizar como lo hizo Cauchy en el año 1734. Cauchy la primera vez que escribió esto fue alrededor del año 1734, que fue cuando se formalizó. Luego D'Alembert usó esto para su formulación, como se llama normalmente, la formulación del principio de los trabajos virtuales, ¿sí? Que es una forma distinta de escribir las leyes de Newton. Entonces, ¿cómo es el momento para un sistema colectivo de partículas, o sistema de partículas, normalmente se le dice? ¿Sí? Entonces, es simple, es simplemente, si yo quiero el momento total, ¿sí? ¿Cómo se va a obtener? Se va a obtener como la sumatoria de todos los momentos de cada una de las partículas, desde i igual a 1 hasta n. ¿Y cómo se calcularía el momento de cada una de las partículas? Y fácil, va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la masa de cada partícula por la velocidad. Y recordemos que la velocidad, ¿cómo la vamos a escribir? Con un punto. Me van a preguntar, ¿el punto se pone abajo del vector o arriba del vector? Como gusten. Hay autores, por ejemplo, acá el libro que les recomendé, Goldstein, lo escribe, primero escribe el punto y después el vector. El punto lo escribe debajo del vector para la derivada. ¿Está? Recordemos que esto es velocidad, ¿no? Masa por velocidad. Como dijimos hace un ratito. O sea que el momento para un sistema colectivo se escribe de esta manera. Por lo tanto, si yo voy a escribir la segunda ley de Newton para un sistema colectivo, ¿qué voy a hacer?
voy a escribir lo siguiente. Como la segunda ley me dice que el ritmo de cambio del momento tiene que ser igual a la fuerza, va a ser la derivada de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la masa sub i por x punto sub i, todo esto respecto del tiempo, ¿no? Porque esto sería P ahora. Y esto tiene que ser igual a la sumatoria, porque no va a haber puede haber más de una fuerza, de las fuerzas exteriores más la sumatoria de las fuerzas interiores, porque tenemos dos tipos de fuerzas, dijimos, ¿no? Desde I igual a 1 hasta N, ¿se ve cómo se va adaptando el sistema? Y desde I igual a 1 hasta N. ¿Está bien? ¿Está claro cómo se escribió la segunda ley? ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Cómo se adaptó? Ahora bien, dijimos que las fuerzas internas que vamos a trabajar van a respetar, en este curso, ¿qué van a respetar? La ley débil de interacción. ¿Y qué significa la ley débil de interacción? ¿Que cuánto valen todas estas fuerzas? 0. 0. Quiere decir que todo esto se va y nuestra fórmula se reduce simplemente A las fuerzas externas. a las fuerzas externas. Pero dijimos a su vez arriba que las fuerzas externas, ¿cómo las íbamos a dividir a su vez? Que lo escribimos en verde. En aplicadas y de vínculos, porque en nuestro sistema sí le vamos a incorporar los vínculos. Eso sí lo vamos a ver en el curso. ¿Está? Quiere decir que estas fuerzas externas, a su vez, vamos a poner una igualdad más, y la vamos a escribir con verde para seguir la misma línea, vamos a tener la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las fuerzas aplicadas más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de las fuerzas de vínculo. O sea que a su vez, se dan cuenta, ¿no? Estas hicieron 0, pero estas las vamos a tener que tener en cuenta, estas dos. O sea que acá no va cualquier verdura, van las aplicadas por un lado y las de vínculo por el otro. No sé si se entendió hasta acá. Creo que está bien ordenado el cuento, ¿no? Sí, sí, se entendió. ¿Qué les pareció? Agarrar el cuadernillo en forma horizontal. ¿Cómo? Te escucho, decime. Parece que la cuenta es larga. La cuenta es larga, ¿no? Sí, Sí. vamos a ir despacito. Ahora, para hacer estas cuentas, me van a decir, ¿y cómo trabajo con estas sumatorias? Bueno, a los físicos se les ocurrió algo que es muy interesante, que es definir una magnitud que ayuda mucho a trabajar con todo esto, porque poner esta sumatoria y poner todas estas porquerías es bastante tedioso y molesto, como pueden ver, porque no estamos trabajando con una sola partícula. Miren lo que tendríamos que hacer si considerábamos encima las fuerzas, si tuviéramos las fuerzas que no usaríamos la forma débil, sino la tradicional, acá habría que sumar las fuerzas de qué tipo. Estas otras, estas que están acá. Y si a su vez estas se dividen en fuerzas como la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética, que serían en un caso de partículas atómicas o nucleares, por ejemplo, si vamos a la desintegración del núcleo, donde aparecen los bosones, mesones, bueno, entonces ahí tenemos fuerzas débiles, aparecen las uniones y esas uniones tienen otro tipo de vínculos y esos vínculos estarían metidos, porque las fuerzas de vínculo que vamos a ver acá son las fuerzas de vínculo en un sistema colectivo que no sea nuclear, porque los vínculos en un sistema nuclear también cambian. Dentro de esas fuerzas también aparecen vínculos raros que no se pueden meter en esto. Entonces tendríamos vínculos de las fuerzas externas, las fuerzas aplicadas, las fuerzas de vínculo externa y después tendríamos las fuerzas que respetan la ley de interacción y a su vez subdivisiones que vienen a ser en cada sistema particular donde aparecen otros nuevos vínculos. O sea que esto puede ser un montón de sumatorias de fuerza que aparecen acá atrás en la ley de Newton y sería una porquería trabajar con todo esto, ¿se dan cuenta? O sea que
esta segunda ley de Newton generalizada, como la acabo de poner, hay que tener mucho cuidado porque nosotros estamos limitando este curso a estas dos nada más, ¿ven? Que van a ser nuestras fuerzas externas. Y a su vez, estas fuerzas pueden ser algunas conservativas y otras no conservativas. Entonces, cuando trabajemos, no vamos a hacerle el mismo tratamiento si yo tengo fuerzas aplicadas conservativas, como por ejemplo la gravedad, un resorte, que si tengo fuerzas aplicadas no conservativas. Por ejemplo, una fuerza no conservativa podría ser el rozamiento, sumergir el sistema en un viento o en agua, donde el rozamiento con el agua no es lo mismo que el rozamiento con el viento. ¿Entienden lo que digo? Y esas serían fuerzas no conservativas y estarían dentro de las aplicadas. Entonces ahora tendríamos que empezar a ver estos dos tipos de fuerza que vamos a meter acá. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo vamos a trabajar con estas porquerías? Porque tenemos derivadas, donde tenemos un sistema colectivo. O sea, tenemos que dividir nuestro estudio ahora de esto. ¿Cómo lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir. Por un lado vamos a trabajar por acá. Y por el otro lado vamos a empezar a estudiar estas cosas por separado. Y después que estudiemos esto, vamos a ver cómo lo podemos escribir para que esto se pueda resolver rápidamente, una cuenta, un cálculo que queramos hacer, una predicción física que queramos hacer, y a su vez, cuando podamos hacer eso, lo podemos hacer de una forma práctica, que no sea tedioso hacer la cuenta o que podamos hacerlo en un ordenador, en una máquina, en un software. ¿Se entiende lo que uno quiere hacer? Una vez que uno plantea la ley, esto no se puede usar así como está. ¿Se dan cuenta que esto es una porquería por usarlo así? ¿Quién usa esto así? Esto es una cuestión teórica nada más. ¿Se entiende? ¿Cómo se lleva a la práctica esto? ¿Cómo hago yo un cálculo de esto para poner un reactor en marcha? No lo puedo usar así. No sirve. O sea que aparte de todo, después tengo que hacer una adaptación de esto a una situación práctica de lo que quiero hacer. ¿Entienden eso? Un concepto que atraviesa esa situación práctica es definir lo que se llama el centro de masa de un sistema. ¿Entienden? Que me va a permitir operar este tipo de cuentas de acá. Y también un poco estas cuentas me van a permitir trabajar con las fuerzas. El centro de masa es algo interesante porque relaciona mucho lo que tenemos del lado izquierdo de la segunda ley generalizada de Newton para el sistema y un poco también las fuerzas que tengo del otro lado. Pero el centro de masa no especifica qué fuerzas tenemos. Después hay que estudiar esto por otro lado. Cómo se llevan a cabo estas fuerzas que están metidas, porque ¿qué son los vínculos? ¿Qué son las fuerzas de vínculo? ¿Dónde están las fuerzas de vínculo? Cada vez que tengo un sistema, ¿siempre tengo fuerzas de vínculo? Vamos a ver que sí. Por ejemplo, ¿qué son las fuerzas aplicadas? Siempre que tengo un sistema, tengo fuerzas aplicadas, y vamos a ver que la mayoría de los casos la podemos, es muy pocos son los casos que se pueden decir que las fuerzas aplicadas son nulas. Ahí sí es raro esa situación, pero generalmente vamos a tener fuerzas aplicadas. ¿Se entiende? Y el principio de D'Alembert, ¿qué hace? Trabaja sobre esto. Porque piensen una cosa, un sistema de partículas es un sistema discreto. Las partículas están bien identificadas, no es algo continuo, no es un flujo de agua, que para meterlo en algo discreto en el agua tengo que ir al estado molecular. ¿Entienden? El sistema de partículas trabaja sobre algo discreto. Discreto quiere decir que lo puedo numerar. ¿Está? Las puedo contar a las partículas. Por eso puedo usar este tipo de leyes donde yo puedo sumar como si estuviese sumando cosas, ¿no? En realidad estoy haciendo eso. ¿Entienden? Si no acá, si fuera algo continuo, en lugar de poner una sumatoria, tengo que poner una integral. ¿Está? Por lo tanto, me van a decir, pero nosotros estuvimos usando el concepto de trabajo con integrales. Claro, porque pensábamos en una curva continua. Y cuando ahora tengamos un sistema de partículas, ese principio de trabajo que usábamos para algo continuo, ¿sí? Estábamos pensando que nos movíamos, era una trayectoria, es algo que uno se mueve y es continua una trayectoria. Acá estamos sumando partículas, la suma de partículas no es algo continuo, es algo bien discreto, y por lo tanto el concepto de trabajo para un sistema colectivo de partículas, en lugar de poner una integral, vamos a tener que poner una sumatoria. Y esa sumatoria no es nada divertida de trabajar. Habría que buscar un concepto que unifique o que represente esa sumatoria, y el concepto que hace eso es lo que se llama centro de masa del sistema, que ahora lo vamos a definir para cerrar la clase de hoy. ¿Se entendió cómo está organizado esto? Sí. Sí, profe. ¿Eh? Está buena la nueva pizarra.
Se ve bien, ¿no? Todo lo que Sí, tenemos. sí, aparte la maneja bien. Da la clase ¿viste? más rápido. No solamente más rápido, sino que permite que ustedes también lo vean mejor, porque Sí. tiene mucha visualización. Aparte yo le puse el fondo negro con los colores. Tengo muchas herramientas acá abajo, ¿ven? Sí, Puedo armar dibujos, puedo hacer lo que quiero con esto. Puedo poner el GeoGebra acá adentro también, como a veces he hecho. Hoy no voy a hacer interpretaciones del GeoGebra, pero la semana que viene vamos a hacer algunas interpretaciones con el GeoGebra. A ver, lo primero que vamos a definir es el centro de masa. Entonces, ¿qué es el centro de masa? Vamos a hacer lo mismo, porque el centro de masa es muy útil para un sistema colectivo porque va a permitir escribir esto de una forma más cómoda, ¿entienden? No le va a cambiar identidad a la estructura matemática que ya tenemos, solamente va a lograr que esto sea operativo en el cálculo, porque este es un concepto que ayuda mucho a hacer eso, ¿entienden? Pero antes de venir acá, vamos a tener que definirlo bien, porque no sé si escucharon alguna vez el centro de masa de un sistema de partículas o de un cuerpo. Los cuerpos también tienen centro de masa, porque los cuerpos se piensan como sistemas colectivos de partículas. Por ejemplo, un sólido rígido, ¿sí? Es un cuerpo que tiene un centro de masa, ¿sí? El centro de masa es un concepto que unifica y es muy útil en física todo lo que sea colectivo, ¿sí? ¿Entienden la idea? Y hay tres conceptos que lo unifican. Nosotros vamos a usar el de centro de masa porque es el que nos va a ayudar a este cálculo que vamos a tener que hacer acá. Y este curso lo vamos a manejar hasta ahí, vamos a llegar hasta ahí, pero hay tres conceptos que son importantes: el centro de masa, el centro de gravedad y el centroide, que son tres cosas distintas. Esos tres conceptos bien utilizados permiten trabajar siempre con sistemas colectivos independientemente de estas sumatorias espantosas que aparecen por acá. ¿Entienden? ¿Para qué sirve? Entonces estos conceptos unifican esas cosas. Y esos conceptos se pueden ver muy bien gráficamente. Porque el centro de masa es el lugar, si uno quiere tener una idea qué es, por ejemplo, sería el lugar que tiene un sistema colectivo que puede estar adentro, o sea, formando parte del sistema, podría ser tal vez alguna de las partículas que estén en el sistema, o puede estar alejado del sistema también, de alguna manera. Por ejemplo, podría ser un punto, y es un punto matemático, y que tiene también una posición en ese espacio en el que convive toda esa congregación. Y tiene una particularidad, y como es un vector, también se lo puede definir vectorialmente. Sería algo así como el representante de la posición de todas las partículas. Es como que hay un lugar de ese espacio donde viven las partículas, que sería un representante de todas esas partículas. Por lo tanto van a decir, pero si entonces si es una posición se puede calcular su velocidad. Sí, se puede calcular su velocidad. ¿Y qué sería la velocidad del centro de masa? No un promedio. La derivada de la posición. La derivada de de masa. ¿Y qué daría eso físicamente? Sería la representante de la velocidad de toda la congregación. De todas las partículas, pero no sería un promedio de las velocidades individuales. Ojo el piojo, ¿eh? Eso es otra cosa. Cuidado porque a veces se dicen esas macanas. En internet están muchas esas macanas. Y los malos profesores, está lleno por todos lados que dicen esas cosas. Otra cosa, se puede calcular la aceleración, se puede calcular todas las magnitudes. ¿Y qué ventaja tiene? Que en lugar de poner sumatoria, en lugar de trabajar con todo esto, voy a trabajar con su representante. Es como el representante artístico de todos los de toda la, ¿cómo es? De todo el cabaret, si querés. ¿Está bien? Una cosa así sería el centro de masa, para tener una idea. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se define el centro de masa y cómo lo podemos mirar un poquito al centro de masa. Lo primero que vamos a definir, para definir el centro de masa, es la masa total del sistema, que es lo que necesitamos. La masa total de una congregación, de un sistema, ¿no? De partículas. ¿Cómo se calcula? Primero vamos a usar la sumatoria, claro, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n
de todas las masas m sub i. Esto sería la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 más la masa n por n. ¿No? Hasta ahí. Muy bien. Entonces, esto sería el sistema de masas. Muy bien. Entonces ahora vamos a agarrar y vamos a definir el centro de masa, la posición del centro de masa. Normalmente se usa, el Goldstein usa la letra R. A mí mucho la R no me gusta porque a mí me gusta ponerle CM, pero si quieren usamos la letra del libro. Eso queda a gusto de cada uno. Voy a borrar acá porque se ve feo y después quiero volver a usar, quiero marcar algunas cosas después al final. Antes que me olvide. Ahí está. Profe, el centro de CM, o sea, centro de masa, lo toma como una igualdad a R. O sea, usted. Sí, En vez de R usar SM, es Lo mismo una notación. Otra anotación. Vanessa, es una anotación. Podés usar esto, le podés poner la letra que vos quieras. Eso es lo de menos. No aporta mucho. Yo le voy a poner CM, de centro de masa, así, como está. A mí me gusta usar CM porque la R me gusta para usarlo para rotaciones. Entonces, si después voy a hablar de rotaciones, ya me comí la R, que me gusta más usarla para rotaciones, para definir el centro de masa. Pero si ustedes van al libro, algo de este, van a encontrar la R. Bueno, entonces el centro de masa se define así. Se define, es un cociente. Y ese cociente es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del producto de la masa por la posición de cada partícula, no la derivada, perdón. Cuidado que esto no es el momento, no es esto que está acá arriba, porque esto que está acá arriba es x punto, es masa por velocidad, mientras que lo que va acá arriba es esta magnitud que me va a permitir definir el centro de masa. La derivada de esto que está acá arriba, con respecto al tiempo, como la masa es una constante, saldría fuera de la derivada, me daría esta sumatoria que está en este paréntesis. ¿Entiende? ¿Entendió eso que dije? Sí. Ojo el piojo, no confundir estas que son chauchas con estos que son rabanitos. Son dos cosas totalmente distintas. No es lo mismo la ensalada de chaucha que la ensalada de rabanito. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Muy bien. Dividido la masa total del sistema. Por lo tanto, esto se podría escribir, como lo escriben los libros, para ir achicando un poco la notación, como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi por xi, vector, dividido m grande. Por lo tanto, nuestro centro de masa va a quedar definido de esta manera. Recuerden que yo voy a usar CM, a gusto mío, esto a gusto de cada uno. Muy bien, vamos a ver qué hace esto para cerrar la clase. ¿Qué es lo que calcula esto? ¿Qué es esta posición del centro de masa? Para hacer eso lo voy a hacer primero con dos masas. Después se los voy a mostrar con 3 masas. Y después ustedes lo van a hacer para 4, 5, todas las que quieran. ¿Está? Una vez que entiendan de qué se trata. Para hacer eso me voy a ayudar del GeoGebra, que ya lo tengo preparado. Muy bien, vamos a empezar con 2 masas. ¿Se ve hasta acá? Sí, Díganme sí, si ven sí, bien sí. el GeoGebra. Sí. La masa A, masa 1, que está en el punto B. Ya podemos poner esta, la podemos poner ahí, la podemos poner donde quiera. ¿Ven? Y la masa 2, que la dibujé más chiquita, o sea que quiere decir que la masa 1 le puedo poner un valor más grande. Bueno, las puedo, con el deslizador muevo el valor de las masas. Va a decir, pero no se mueve el dibujo, no se inflan ni se desinflan, porque no me interesa que se inflen ni se desinflen. ¿Está bien? Recordemos la fórmula. La fórmula, ¿la anotaron la fórmula que acabo a la cual acabo de definir? La pongo de nuevo para que la anoten. Sí, Fíjense lo que tengo en el numerador. Tengo la suma de cada masa por cada posición.
O sea, sería la masa 1 por su posición 1, más la masa 2 por su posición 2, sería en este caso. O sea que en nuestro numerador, para este ejemplo, en este ejemplo, vamos a poner el ejemplo en blanco para que se vea bien. En este ejemplo, con dos masas, ¿cómo sería nuestro centro de masa? Sería la masa 1 por la posición 1 más la Más masa la masa 2 2. por la posición 2 dividido la masa 1 más la masa 2, porque abajo ¿qué va? M total. ¿Y qué es M total? La suma de todas las masas. Y si tengo dos masas, tengo toda esta cuenta. Esto es lo que yo tengo que calcular en este ejemplo, en el que estoy poniendo en el GeoGebra. ¿Se ve? Si tienen tres masas, ¿qué ponen arriba? M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3 y abajo van a dividir por M1 más M2 más M3. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a analizar en el GeoGebra este cociente por separado. Vamos a mirar primero la parte de arriba, luego la parte de abajo y después vamos a hacer la división. ¿Entendieron lo que voy a hacer? Sí. Sí, Fíjense sí. que en la parte de arriba estoy multiplicando un escalar por un vector. Acá estoy multiplicando otro escalar por un vector. Miremos en el ejemplo que tenemos quiénes son los dos vectores posición de cada partícula y cuánto va a valer cada escalar. ¿Estamos de acuerdo? Miremos eso. Sí. Porque es eso lo que tenemos. Entonces, en el GeoGebra, díganme cuando lo ven, el vector Ahí se ve. R1, ¿se ve bien? Perfecto. El vector Sí, sí. R1, a ver, lo podemos poner, si lo podemos, a ver, lo voy a poner acá, a ver, está en la posición 2, 6, ¿no? A ver, lo voy a poner más abajo porque después me va a dar el problema, lo voy a poner un poquito más abajo, a ver. Le voy a poner en la posición 2, 4, a ver si se ve, 2, 4, está R1, a ver si veo bien. En la posición 2, 4, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, 2-4 sí. está. Y R2, 6-2. La posición 6-2. 6, 2. A ver, lo que pasa es que lo tenía en otras posiciones yo de origen, me parece. A ver, R1 lo tenía en 1, 3. A ver, voy a cambiar en 1, 3, porque si no después no tengo los vectores. Acá lo tenía, sí. 1, 3. Y R2 lo tenía En 5-4. en 5, 4, porque si no, cambié los vectores de lugar. Ahí los tenía. Entonces les puse los dos vectores posición, miren. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, Perfecto. si vamos a la cuenta, tenemos M1, el posición 1, ¿cuánto nos dio? 1, 3 dijimos, ¿no? Por el 1, vector 3. 1, 3 en coordenadas, más Sí. M2 por el vector, ¿cuánto? 3-5 era. A ver, miremos. 5-3. 5, 3 5, o 5, bueno, miremos, total, no cuesta nada mirar. Si nos 5, olvidamos 4. es 5, 4. Muy bien. Entonces la cuenta sería esta, ¿no? ¿Ven lo que hay que hacer? Todo dividido M1 más M2. Más M2. Muy bien. Se dan cuenta que si las masa 1 y la masa 2 valen 1, por ejemplo, si vale 1, acá estaría dividiendo por 2. ¿Y qué estaría sumando? Estaría sumando 1 más 5, que me daría 6, 3 más 1, que sería 4. Vamos a mirar primero la parte de arriba. Acá estaría haciendo la suma solamente de estos dos vectores. ¿Cómo sería la suma de dos vectores? Porque si la masa 1, que es un escalar, ¿cómo multiplico un escalar por un vector? 1 por 1, 1 por 3, ¿no? Sí. Distributiva. Y acá lo mismo. Entonces, la suma de esto sería 6, 7, ¿no? 7. 6, 7. La suma, si las masas valen 1, acá tengo las dos masas con 1, ¿ven? 6, 7. La suma la tengo acá. Ahí está el paralelogramo, ¿ven? ¿Están de acuerdo? Pero eso Sí. no es el centro de masa. Este punto no es el centro de masa. Eso es lo que quiero que entiendan. Esa es la suma del numerador
que permite calcular el centro de masa. Hay que dividirle de nuevo. Claro, ahí hay que dividirlo. Dividir las Espera. masas de nuevo. Ahora vamos, espera un poquito. Ahora, supónganse que yo puedo aumentar a 2, miren, la masa, duplico la primera masa. ¿Ven? Que la dupliqué. ¿Qué le pasó a ese vector? Suma. También se movió. Se estiró. ¿Por qué se estiró? Porque al aumentar la masa 2, el valor del escalar, Va a a estirar ver el si vector. entienden esto, modificó al vector. Porque cuando yo puse un 2 aquí, este vector no es más el 1, 3. ¿Cuánto es ese vector? Si pongo un 2 ahí. ¿Este vector en quién se convierte? 2, 6. En el 2, 6. Entonces tengo que sumarle al 2, 6, le tengo que sumar el 5, 4. ¿Cuánto me daría eso? 7, 10. 10. Miremos si eso está bien. 7, 10. ¿Ven? Con el deslizador muevo las masas y modifico esas cuentas que están en el numerador. ¿Vieron cómo lo hice gráficamente? Sí. Entonces me van a decir, sí, pero acá no se forma el paralelogramo. Claro, porque vos no tenés este vector ahora sumándole a este. ¿Qué vector tenés? Tenés este, y ahí si vos agarrás, ahí se modifica el paralelogramo. Si yo vuelvo para atrás, ese vector se achica y vuelve, ¿ven? Y también puedo modificar este, sí, ¿ven? Puedo aumentar este. Y me van a decir, pero entonces este no es el mismo, porque si no, no se forma el paralelogramo. Bueno, lo puedo dibujar también. Mirá. Mirá lo que puedo hacer. Puedo jugar para donde quiero, mirá. Con los vectores y las masas, mirá. ¿Qué te parece? Impecable, ¿no? Volvamos al 1, que era el que habíamos empezado, con los dos con masa 1. ¿Vieron cómo se puede hacer? Acá están todas las cuentitas, no son difíciles de hacer. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? Yo tengo problemas con el GeoGebra. Y bueno, pero vos viniste a la charla que yo di de GeoGebra hace 3 jueves. No pude asistir. Pero bueno. ¿Miraste el video que lo publiqué en internet en forma pública? Sí, pero sigo los pasos y no me sale. O sea, cargo todo el vector, cargo todo. Pero cuando ¿No le te voy a dar sale? movimiento, le doy movimiento, no lo puedo realizar. Porque no tenés, a lo mejor el problema está en la placa de video que tenés en la máquina. Si tenés una máquina antigua, te puede joder la placa de video y no tenés velocidad para trabajar. Tenés que hacerlo con el teléfono, que es más difícil, o tenés que comprarte una plaquita de video, tenés que hacer una inversión ahí. Ahí la solución de eso, la única solución que tiene eso, se soluciona con plata. ¿Escuchaste? Bueno, prácticamente lo que solucionaría la vida de todo el mundo, pero bueno. Muy bien. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué calcula el centro de masa? El centro de masa calcula el punto representativo, ¿no? El punto representativo de toda la congregación. En este caso, toda la congregación serían las dos partículas que están ahí. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el punto representativo que calcula el centro de masa. Entonces, ese punto tiene que seguir lo que dijo René Descartes en el año 1600. ¿Y qué dijo René Descartes en el año 1600? Dijo que en todo sistema mecánico siempre las fuerzas se ejercen en la dirección de las líneas que unen los objetos. Por ejemplo, en esta congregación de dos partículas, la línea que une el cuerpo A con el cuerpo B es la ecuación de esta recta. Más aún, sería este segmento nada más. Desde A hasta B. Pero tendría la dirección de esta recta. O sea que las fuerzas y sus representantes, como por ejemplo los puntos donde se van a ubicar las fuerzas, no pueden estar en otro lugar más que en la línea que los une. Entonces el centro de masa, si tiene que ser representante de estas dos partículas, no puede estar acá en la suma de estas dos cosas. ¿Dónde va a estar? Debería estar ubicado en esa línea. En la intersección. No,
esa línea... En la intersección, digo, del tramo con la recta. Bueno, O sea, entonces, digo, en el... claro, si ustedes agarran la cuenta, vamos a la cuenta, y ustedes dividen, ¿cuánto era el vector que nos había dado cuando teníamos la masa 1? Sigamos con la 1, ¿no? Volvamos acá a la masa 1. Espera que borro esto. 6, 7 creo que era. Sí. Sí, 6-7. Sí, 6, 7, ¿no? 7. Vamos a poner la masa 1 acá. Entonces, tenemos que eso nos dio en el numerador, vamos a seguir por acá, ¿no? En el numerador nos daría 1, 3 más 5, 4 nos da el 6, 7 dividido 2. Ahora sí voy a dividir por 2. Entonces esto nos da 6 dividido 2 da 3 y 7 dividido 2 da 3,5, ¿no? Sí. Quiere decir que el centro de masa de nuestro sistema se va a ubicar en un vector que está en 3 de X y 3,5 de Y. Vamos a mirar si eso es cierto, que es la intersección de lo que ustedes acabaron de decir, y miremos. Mirá, en X 3 y en Y, mirá, 3,5. Mirá acá el resultado, mirá dónde está, mirá la posición, ahí está el vector. ¿Ven dónde está? Y miren lo que pasa si yo varío las masas. Miren lo que va pasando a medida que aumenta. Miren siempre dónde está el centro de masa, aunque yo cambie las masas. Miren, ¿dónde se va a ubicar? Sobre la recta. Como dijeron los newtonianos, ¿no? Los newtonianos tenían razón. Todas las fuerzas que se van a ejercer y su representante, o sea, en lugar de poner estas dos masas, su representante, está en la línea que une esos dos objetos. ¿Ven? ¿Cómo se ve? Sí. Mejor no se puede ver, ¿no? Entonces uno puede olvidarse de la suma, que ya no interesa, y quedarse solamente con el centro de masa. Mire. Este vector dice que al aumentar la masa, ¿qué está pasando con el centro de masa? ¿Hacia dónde se acerca? Es el más masivo. El que tiene ¿Dónde es más masivo? más Por eso el centro de masa entre la Tierra y la Luna, ¿dónde está ubicado? Cerquita cerca de la Tierra. Tierra. ¿Por qué? Porque la diferencia de tamaño de la Tierra con la Luna es bastante considerable. ¿Se dan cuenta? Entonces, si la masa 1 es la Tierra, miren hasta dónde puedo llegar, miren. Puedo ponerle valores más grandes al deslizador y cada vez más cerquita, eso va a ser los números que ustedes le pongan al deslizador. Yo le puse números para que se puedan ver nada más. También puedo modificar esta, ¿no? ¿Ven? Mirá. Y achicar esta lo más posible, ¿ven? ¿Ven cómo se acerca? Mayor diferencia de masa, una muy grande y la otra muy chica, el centro de masa se va acercando siempre a la más grande, ¿ven? ¿Podría estar Creo dentro que de esa masa también? ¿Cómo? Y podría estar dentro de esa masa también. Sí, señor, puede estar adentro de esta masa y puede salirse afuera de la línea. ¿Sí? Cuando el centro de masa de un sistema está en la línea interna que une las masas, el equilibrio de ese sistema se dice que es estable. Cuando el centro de masa se va fuera del sistema o está muy cerca del otro, de una de las masas, por ejemplo, yo puedo poner el centro de masa muy cerca de este y muy lejos de este, ese equilibrio, cuando pasa la mitad de la línea que une el centro de masa, cuando son dos, ¿no? Estamos hablando, cuando son muchas hay otra consideración. En ese caso, el equilibrio se torna inestable. Eso es lo que les pasa a esos colectivos de 2 pisos, que están mal diseñados, porque el centro de masa está muy cerca de uno de los ejes y muy lejos del otro. Entonces el equilibrio, ante cualquier modificación externa, como es el movimiento, el centro de masa se sale, y si estuviese afuera directamente no podría circular porque volcaría al dar vuelta la primera rodadura. Sí, igual que los camiones que llevan líquido. Cualquier cosa que tenga masa variable le pasa eso también. Los que llevan líquido, al tener masa variable con los líquidos, porque la masa de un líquido es una masa variable en el sistema, hacen variar mucho el centro de masa, y al observar el centro de masa variando en el movimiento, se puede acercar mucho a uno de los puntos extremos del sistema, y eso hace que el sistema se torne en un equilibrio inestable. ¿Se entiende?
Creo que acá se ve perfectamente con este pequeño cálculo, ¿no? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. ¿Sí, no? Perfecto, muy bien. Bueno, hay que estudiar hasta acá para la semana que viene. Video 4 está esto, en las clases del 2021 está más completo, hay más ejemplos. Y sería bueno que agarren y hagan un sistema de 3×3 y ver dónde da el sistema, con 3 partículas, a ver quién me lo manda. ¿Está? No después les voy a mostrar uno que yo hice, a ver si lo pueden hacer en GeoGebra también, sería interesante eso. Armamos el sistema de tres partículas, lo armamos tipo en cálculo. Lógico, hacen el cálculo, Ah. van haciendo el cálculo y lo van comprobando con el GeoGebra, como hice yo. ¿Vieron cómo hice yo? En el GeoGebra hay que poner esa cuenta. M1, ponen un deslizador para la primera masa, un deslizador. Las masas no le van a poner números negativos, porque las cosas negativas no existen en física. Son todas cosas positivas. O sea, el deslizador lo ponen desde 1, porque tampoco vale 0. Si la masa vale 0, esa cuenta se cae. No existe el objeto. Si la masa vale 0, no existe el objeto. O sea, no tiene sentido. O sea, empiecen en 1 con los números. Y le pueden poner decimales si quieren, pueden ponerle 1, después le pueden poner que el deslizador en una escala de 0.1, si quieren, o 0.3, para que vayan variando y van aumentando la masa, le van poniendo los vectores móviles, como lo cargué yo ahí. Si alguien no lo sabe hacer, el último jueves de este mes doy la segunda charla de GeoGebra y sería algo interesante ver esto, cómo se pueden cargar vectores móviles. Voy a explicar todo eso, porque me lo pidieron ya. Recuerden que voy a dar una charla, van a ser 5 charlas en el año, les dije, y va a ser una cada 2 meses, más o menos. ¿Está? ¿En qué horario, profe? Esa charla va los jueves, cuando la doy, los jueves después de las 6 de la tarde. ¿Está? Y ahí junto a toda la gente que estudia conmigo y que está haciendo trabajos con GeoGebra, y es solamente de GeoGebra eso. Y es para que ustedes aprendan a cargar todo esto y hacer las interpretaciones. Porque esto no está en Internet tampoco. No hay nadie en Internet que explique estas cosas, así individualmente. Hay cosas genéricas, pero no son cosas puntuales. ¿De acuerdo? Muy bien. Por hoy nada más con esto. Después del receso vamos a descansar 15 minutos. Yo me voy a ir a tomar algo. 15, 20 minutos, son y media. Y 45 y 50 nos conectamos para la charla de epistemología y historia. Traten de conectarse, por favor, porque les quiero avisar cómo viene la mano y cómo vamos a organizarnos de aquí en adelante, porque está quedando poca gente en el curso. Ya el que no vino hoy, no sé qué va a hacer después con el curso. ¿Está? Así que traten de conectarse porque quiero hablar seriamente, porque no todo el mundo estudió y me mandó las cosas. ¿Quedó claro, profe, no? hay gente que comunicó en el grupo que iba a dejar la materia. O sea, ya perfecto. comunicaron. No me avisaron nada a mí. No, yo digo lo que no sé, no me fijé quiénes eran, pero hay gente que dijo que iba a dejar porque no le daba el tiempo y bueno, qué sé yo. Perfecto. Así que bueno. Sería profe, bueno le quiero pedir que no se vaya a olvidar de esta semana de colgar los dos videos. Mañana sin falta está todo subido. Tuve un inconveniente, así que esta semana se lo subo. ¿Está? ¿Profe, sigue teniendo el mismo mail? Sí. Les porque pasé hoy 2 mails yo a ustedes. Les pasé el privado mío, que lo tienen por la plataforma, y tienen el de la plataforma, o sea, tienen 3 mails. Me lo pueden mandar por plataforma, me lo pueden mandar por mi mail privado y me lo pueden mandar por el BUE, que les dije. jorge.gianfelice.bue.edu.ar. Ese también se los di. Les di 3 correos cuando nos encontramos la primera clase en el instituto. No sé si se acuerdan. Que esta chica que tampoco me escribió más, que tenía mi contacto, Gabriela creo que es, no sé si ella habrá dejado, qué va a hacer. Sí, ella dejó, profe. Ella avisó. Claro, y no me avisó nada, ¿ves? Tiene mi teléfono ella, porque yo quedé con ella, con la única que había quedado con el teléfono, no le costaba nada avisarme, decirme, porque si yo ya me quedo en contacto con los que van a estudiar, o los que van a terminar el curso. Eso es lo que me llama la atención, ¿me entendés? Pero bueno, no importa.
Entonces, Hoy le envié, profe, los 3 trabajos de la 2 o 3 clases pasadas y uno de los trabajos